Cuba, después ese pedazo de la antigua española que es la República Dominicana, le siguió las Antillas de habla no hispana y ahora nos convocan para presentar este volumen dedicado a la isla de San Juan Bautista. Yo les decía a Consuelo antes que confío en tener la suerte de poder acompañarles con ocasión de la presentación de ese quinto volumen dedicado a la historia comparada de las Antillas. A ver si hay suerte. La verdad es que me gustaría. Como acuñó ese filósofo presocrático de Ubrique, al que todos conocemos, yo creo que puede definirse el esfuerzo editorial de Consejo y el esfuerzo científico de Consuelo y las personas que colaboran con ella con dos palabras: impresionante. Creo que es una magnífica definición de este trabajo. La verdad que creo que sobra, está de más que yo diga otra cosa más que felicitar al Instituto de Historia por esta magnífica realidad, que no solo prestigia a los autores, que no solo prestigia al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sino a todos los que de alguna manera nos dedicamos, bien, de una manera o de otra, a esa locura que es la ciencia del equilibrio, ¿no? Mis felicitaciones también a los autores, por supuesto, porque este excelente trabajo nos permite conocer mucho mejor la realidad histórica de aquellos pueblos hermanos con los que compartimos no solo una cultura, no solo una lengua, sino sobre todo una determinada y especial manera de sentir. Le reitero mi agradecimiento por el detalle de acudir a esta casa o de pedir la colaboración de esta casa, porque al fin y al cabo aquí es donde se conserva parte de ese legado de nuestros antepasados comunes, que nos sirve además a quienes trabajamos en los archivos estatales de estímulo para seguir trabajando y sobre todo para algo muy importante que creo que hay que reconocerle al esfuerzo de la directora, de la actual directora del Archivo Histórico Nacional y a sus colaboradores. Es ese esfuerzo por abrir la puerta y que necesitamos todos. De verdad creo que eso es muy de agradecer y desde luego yo me siento muy orgulloso porque eso al fin y al cabo es parte de nuestras obligaciones, que es abrir la puerta a la sociedad, que es la que nos mantiene, la que nos paga. Y de verdad, sin más, no cabe otra cosa más que darle la palabra a Consuelo como coordinadora de esta empresa maratoniana y magna que es la historia de las Antillas, y dejar que el acto siga su curso natural con la participación de quienes verdaderamente han participado y han hecho sus aportaciones científicas a este magnífico volumen de más de 870 páginas. No sé si esto la editora 12 Calles y la editora del Consejo lo va a poder seguir soportando, pero desde luego esto es una locura, y leerse los trabajos de Drogo, por razones personales me lo he leído, y la verdad que es simplemente muy gratificante y llena todo un vacío de la historiografía. Un vacío de la historiografía que yo estoy seguro que se va a completar sobre todo en ese último volumen, que me parece todo un reto desde el punto de vista profesional, pero sobre todo una forma también de hacer una contribución fundamental a la historia de este pedazo de nuestra historia, como es la presencia hispana en las Antillas y la historia de las Antillas. Sin más, Consuelo, adelante. Buenas tardes, gracias Severiano por tus amables palabras, gracias a la directora del archivo, a Carmen Sierra, y a su director, a José Luis Latorre, por la acogida tan cordial y tan cálida que siempre nos dais. Todas las propuestas que presentamos, la verdad que siempre tienen una respuesta muy positiva. Yo voy a ser muy breve, porque creo que lo importante es que hablen también los coordinadores, sobre todo porque son profesores, distinguidos profesores puertorriqueños, a los cuales tengo mucho cariño personal y admiración intelectual. Pero sí que les quería comentar brevemente la historia de cómo empezó este proyecto. El proyecto lo empecé a idear allá por el principio de los años 90, parecía una empresa que iba a ser inalcanzable. No ha sido inalcanzable, pero ha sido bastante agotadora. Cada libro
nos va dejando un poquito más cansados, pero la verdad que también ha sido una empresa fascinante porque se conoce a muchos colegas con los cuales pues solamente nos conocemos leyéndonos unos a otros o hablando por correo electrónico. Ha sido una empresa también fascinante porque he podido trabajar con el equipo más directo con el que trabajo en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde aquí pues, les doy las gracias una vez más por el apoyo siempre constante, día a día, desinteresado. ¿Por qué? Porque esta empresa, como muchas empresas que se están haciendo desgraciadamente en España, sobre todo en los tiempos de ahora, pero no solamente por la crisis, sino por la cultura, por la concepción de la cultura y de la ciencia en España, pues lo hacemos todo de manera voluntaria. No recibimos nada a cambio, recibimos la satisfacción de escribir, la satisfacción de debatir y la satisfacción de haber editado un libro y de estar esta tarde aquí compartiendo con ustedes. Todos los colaboradores de todos los capítulos, de todos los libros que componen esta historia de las Antillas no han recibido nada, lo hacen de manera voluntaria, los coordinadores tampoco, yo como directora de la colección por supuesto que tampoco, si no reciben ellos tampoco puedo recibir yo, y bueno, pues es una empresa bastante loable. Las personas, mis compañeras, digo compañeras porque son todo mujeres, las que, aunque ahora se nos acaba de integrar un becario de predoctoral a hacer la tesis que veo por ahí, o sea que ya tengo que decir compañeras y compañeros. Bueno, una vez más les agradezco el apoyo diario a la corrección de los textos, sobre todo en este último volumen. María Dolores González Ripoll y Ana Crespo han estado a pie del cañón día y noche trabajando en los textos, trabajando en la bibliografía junto conmigo. Y por supuesto no me puedo olvidar del ayudante de investigación Mercedes Aguilar, que ha sido también otro puntal fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque una empresa de estas características no se puede hacer sin el apoyo y sin la colaboración de todos. Yo creo que la investigación se hace a partir del trabajo en equipo, creo en el equipo, creo en el trabajo en grupo y voy a seguir creyendo, y afortunadamente pues gracias a este equipo y a esta voluntad pues podemos presentar y podemos hacer este trabajo, porque si no, con la crisis que tenemos hoy sería imposible. Bien, hay que decir que también contamos con la ayuda de las dos editoriales que nos están impulsando, que es la editorial de SIC, Miguel Ángel Puigsamper, y la editorial 12 Calles, ediciones 12 Calles, Pedro Sánchez, que siempre se pone al final, pero yo siempre le veo para recordárselo. En este volumen además hemos contado con la colaboración, cofinanciación del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La directora hoy nos acompaña, es la profesora María Dolores Luque, y también hemos contado con la cofinanciación de la oficina del historiador por el profesor Luis González Valls. Como ha dicho Severiano, esta colección se compone de 5 volúmenes. Primero Cuba, empezó en el 2009, la edición la sacamos en el 2009, el segundo República Dominicana, 2010, 2011 presentamos de Antillas Hispanas, y en el 2012 sacamos, a principios del 2013, el de Puerto Rico. ¿Por qué esta colección? Porque cuando, sobre todo en España, bueno, en Europa, cuando uno trabaja, estudia o investiga sobre América Latina, todas las historias generales de América Latina conceden escasas páginas a las Antillas. A veces incluso ni siquiera escasas páginas, no aparecen. Entonces teníamos que llenar ese vacío historiográfico a estos territorios que, si bien después de la conquista fueron considerados durante algunos años islas inútiles por el gobierno hispano, por la monarquía hispana, no lo fueron así consideradas por las otras monarquías, de ahí que nos arrebataran varias. Una vez que nos dimos cuenta, como
mi colega Ana Crespo estudia, empezamos a revalorar, o a revalorizar, mejor dicho, estas posesiones, estas colonias antillanas y las mantuvimos hasta 1898 en el caso de Puerto Rico y Cuba y hasta 1864 en el caso de República Dominicana. Bueno, este era el interés, no me quiero alargar más, de hacer presente la historia de este territorio que fue tan importante para la conquista de tierra firme, porque fueron lugares, trampolines de conquista y centros de experimentación de cultura, de ciencia, de mestizaje. Por ello primero lo propuse al grupo de trabajo de estudios comparados de América del Caribe y Mundo Atlántico, después a las editoriales, Docecales y Tesis, y empezamos con ello. Por mi parte nada más, de nuevo agradecer a todos los que están aquí hoy, a todos los que nos acompañan y de nuevo sobre todo a los coordinadores de este volumen, a los autores que desgraciadamente no pueden estar aquí, aunque sí contamos con la presencia de uno de los autores, del doctor José Rigau, que se ha venido desde Puerto Rico expresamente porque no se quería perder el día de esta presentación y se lo agradecemos muchísimo que pueda estar con nosotros compartiendo esta alegría. Y yo también le quiero agradecer a alguien de mi centro que siempre digo que venga, pero nunca se anima a venir, que es Jorge Morales, es no sé qué cargo tiene, es un ayudante de investigación, seguramente es ayudante de investigación, y es el que nos hace siempre estas composiciones. Entonces, desde aquí le agradezco una vez más el que nos haya ayudado a presentarlo. Y sin más, de nuevo muchas gracias a Lolita, cariñosamente la llamamos Lolita, y a la doctora Luque y al doctor Luis González Vales por haber coordinado este volumen y por estar el día de hoy aquí. Bueno, pues cedemos la palabra a los protagonistas del volumen y adelante. Distinguidas autoridades, apreciados colegas e invitados. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Consuelo Naranjo Orobio por la iniciativa del proyecto de la colección Historia de las Antillas, que sin lugar a dudas marca un hito en la historiografía de la región caribeña, a su equipo de trabajo en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Históricas, las doctoras Ana Crespo, Solana y María Dolores González Ripoll, y al ayudante de investigación, la señora Mercedes Aguilar, por la dedicación y laboriosidad que han demostrado en la ardua labor de preparar la obra. Deseo también expresar mi gratitud al doctor Miguel Ángel Puy Samper, director del editorial CSIC, por apoyar esta publicación, y al señor Pedro Sánchez, propietario del editorial 12 Calle, por su esmero en la edición del libro. Mi agradecimiento se extiende a la directora del Archivo Histórico Nacional, doña Carmen Sierra, y al subdirector José Luis Latorre, por haber propiciado una vez más que el archivo sea la entidad auspiciadora de la presentación de los volúmenes de la colección. Por último, consignar la satisfacción de haber compartido la coordinación de la obra con el profesor Luis González Vales, historiador oficial de Puerto Rico y presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia, figura distinguida y muy apreciada en el campo académico y cultural de la isla. Comienzo citando el epígrafe que abre el volumen. Cito: la fecunda interpenetración de culturas, la relación viva y amorosa con la tierra, el intento obstinado de crear frente a factores adversos en el estrecho marco insular una comunidad con personalidad propia, caracteriza el devenir histórico del pueblo puertorriqueño. Esta cita, tomada del ensayo Ojeada al proceso histórico del reconocido historiador Arturo Morales Carrión,
sirve de hilo conductor al contenido de los ensayos que integran el libro. Aquellos lectores o lectoras que por primera vez se acercan a la historia de Puerto Rico y que quizás tengan poco o ningún conocimiento de nuestra isla, muchas veces confunden su nombre con el de Costa Rica, indicio de que tampoco saben con precisión dónde está ubicada geográficamente, quedarán sorprendidos a medida que se adentren en las páginas del libro cómo la más pequeña de las Antillas Mayores presenta tal complejidad política y sociocultural. A principios de este siglo, un distinguido jurista, quien fue presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge, la caracterizó como la más antigua colonia del mundo. A lo largo de 5 siglos, Puerto Rico, como hemos señalado en la introducción del libro, ha estado bajo el dominio de 2 metrópolis, España y los Estados Unidos, lo que evidentemente ha condicionado su evolución política, que aún hoy día continúa irresuelta. Desde la óptica constitucional de los Estados Unidos, se nos define como un territorio no incorporado, es decir, pertenecemos a los Estados Unidos en el ámbito internacional, pero no así en el doméstico. Ante la comunidad internacional se nos reconoce como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para abonar a estas contradicciones, en el marco insular se destacan 3 tendencias políticas: el autonomismo, el asimilismo y el separatismo, que continúan un debate inacabado que hunde sus raíces en el siglo XIX español. Debido a nuestra particular relación con los Estados Unidos, ¿cuántas veces aún personas cultas nos preguntan con asombro si hablamos español? No pretendo esta tarde entrar en una larga explicación sobre el problema de nuestro estatus político, simplemente quiero estimular la curiosidad del público lector. El libro les ofrecerá la respuesta. Una larga lucha de resistencias y acomodos que hemos librado entre las 2 metrópolis nos ha permitido crear una identidad cultural rica y dinámica que ha logrado trascender la frontera insular, como lo demuestran los capítulos que conforman la 5ª parte del libro titulada Cultura y Ciencia. A este enriquecimiento cultural han contribuido las oleadas migratorias que a lo largo de su historia, particularmente desde el siglo XIX hasta hoy, ha recibido una isla tan pequeña. Puerto Rico siempre ha estado y continúa en el vórtice de las migraciones que caracteriza a las regiones antillanas. Así, africanos, franceses, corsos, italianos, alemanes, ingleses, sin contar los naturales de las Antillas vecinas, en especial los cubanos y los dominicanos, que al establecerse y mezclarse con la población criolla, han dejado una huella sociocultural indeleble. Los capítulos iniciales del libro, de la autoría de Francisco Moscoso y Jorge Duane, dan cuenta de este continuo trasiego. Otro aspecto que resultaría interesante para los iniciados en el estudio de nuestra historia es el percatarse del proceso de modernización de Puerto Rico en el marco de su relación con los Estados Unidos, lo que se denominó la Revolución Pacífica, y cuáles han sido sus logros y fracasos, que no distan estos de la mayoría de los países latinoamericanos. Es lo que César Ayala y Rafael Bernabe, en el ensayo La economía de Puerto Rico durante el siglo XX, rupturas y continuidades, llaman modernización dependiente. Por su parte, Fernando Picó, en su recuento sobre la historia social de Puerto Rico en los siglos XIX al XX, nos ofrece una radiografía de los retos y también las contradicciones que enfrenta el Puerto Rico moderno, como por ejemplo la contaminación ambiental, el uso de los espacios públicos, el consumismo, los problemas de la educación, el éxodo de los puertorriqueños hacia los Estados Unidos y las tensiones que a estos efectos surgen entre el Estado y la sociedad. Señala Picó, y cito, que el Estado, por lo general, se acopla a las exigencias modernizadoras de la época, que le es contemporánea,
mientras la sociedad invoca la tradición y las costumbres para eludir las obligaciones que el primero recurrentemente propone. El Estado apela a su razón, la sociedad a la suya, y ninguno de los dos está exento de arbitrariedades, pero cada cual busca atenuar la vigencia del proyecto recíproco. Por su parte, Jorge Duani, en el capítulo final del libro, categoriza a Puerto Rico como una colonia postcolonial, que se distingue por un sistema de elecciones libres y partidos múltiples, el respeto de los derechos humanos y la protección legal de las libertades civiles, así como un sistema de bienestar social avanzado. Para los conocedores de la historia de Puerto Rico, quisiera apuntar cuáles son las aportaciones novedosas del libro a la historiografía puertorriqueña. Sin lugar a dudas, en las últimas décadas se han producido varios libros sobre historia de Puerto Rico, incluso en inglés. Pero es por primera vez que se reúnen en un solo volumen a tan nutrido grupo de reconocidos especialistas en diversas disciplinas, lo que permite ofrecer una visión amplia e integral del quehacer histórico de la isla. Participan 19 autores, entre los que se encuentran desde historiadores ya consagrados como los doctores Luis González Vares y Fernando Picó, hasta los representantes de una nueva generación ejemplificada por Josué Camaño, quien aporta un enfoque revisionista del siglo XVI y trata temas que para ese periodo no habían sido explorados hasta ahora, tales como las prácticas de sociabilidad y sus formas alternativas, las transgresiones y los pecados públicos. Otra característica novedosa del libro son los capítulos dedicados a la literatura, el arte, la música y la historia intelectual. Hasta la fecha, en los libros sobre historia de Puerto Rico se incorporan estos temas de manera somera o se encuentran dispersos en el contenido de los capítulos. La obra que hoy presentamos rompe con esta práctica al incorporar ensayos individuales de reconocidos autores especialistas en tales temas. La sección Cultura y Ciencia abre con un capítulo de la autoría de Lidia González y María Teresa Cortés, que ofrece un panorama cultural de la isla hasta el 1898. Siguen los de literatura y teatro, cuyos autores respectivamente son Juan Gelpi y Lowell Pitt. En el del arte, Teresa Tío; en la música, Noel Allende; y en la historia intelectual, Malena Rodríguez. Por su parte, Mariela Quintero hace una interesante aportación acerca de las cartografías culturales en el arte y la política en el Puerto Rico contemporáneo. Además, se destacan los excelentes ensayos pioneros sobre historia de la ciencia y de la tecnología. El primero es de José Rigau y el segundo es de Lisette Cabrera, que también son novedosos en nuestro quehacer historiográfico. Otro de los temas que atrae la atención es el de la diáspora. A pesar de su importancia, tampoco se le ha prestado suficiente atención en los textos de historia de Puerto Rico. Según las estadísticas, en el año 2010, 4.6 millones de puertorriqueños viven en los Estados Unidos, comparados con 3.7 millones en la isla. Al mismo tiempo, Puerto Rico ha recibido a cientos de miles de inmigrantes desde la década de 1960, principalmente migrantes de retorno y sus descendientes, a los que se han sumado los de otros países, sobre todo, como ya mencioné, los de República Dominicana y Cuba. El autor Jorge Duani, experto en el tema de las migraciones, observa en el último capítulo del libro que Puerto Rico es una nación en vaivén. La combinación de un éxodo prolongado junto con un influjo de migrantes de regreso y extranjeros hace de Puerto Rico un caso ejemplar de transnacionalismo. Por otro lado, es preciso reconocer la persistencia de la diáspora puertorriqueña en mantenerse fiel a su identidad cultural como puertorriqueño mediante valores, prácticas y experiencias. Su impacto político y sociocultural se ha hecho valer en aquellos estados de la Unión Norteamericana
donde se han concentrado, por ejemplo, Nueva York, Chicago y la Florida. Acompaña el libro una extensa bibliografía de casi 100 páginas que da cuenta de la rigurosidad intelectual de los autores, además de incorporar las obras más recientes de los diversos temas que trata el libro. Resulta un recurso muy eficaz para todos los interesados en el estudio de la historia de Puerto Rico. Asimismo, cabe resaltar las ilustraciones, que son un elemento valioso y que enriquecen el contenido del libro y ayudan a una mejor comprensión de los temas tratados, particularmente las que ejemplifican el quehacer histórico en Puerto Rico. Por último, quiero hacer mención que el libro ha abierto las puertas a autores de otras nacionalidades e instituciones fuera del ámbito insular, lo que también contribuye a nuevos acercamientos desde otras ópticas. Se encuentran los autores César Ayala, catedrático del Departamento de Sociología de la Universidad de California en Los Ángeles, María Teresa Cortés, profesora e investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Jorge Duani del Instituto de Investigaciones Cubanas de Florida International University y Antonio Santamaría, científico titular de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC. No puedo concluir esta presentación sin reiterar mi agradecimiento y felicitaciones a la doctora Naranjo Orobio por la feliz consecución de este proyecto, que una vez más marca los lazos colaborativos que desde la década de 1990 han existido entre el CSIC, la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Historiador Oficial. Esperamos que en la futura agenda académica de estas instituciones puedan continuar estrechándose estos vínculos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes esta noche. Hago mías las palabras de Lolita en lo que al agradecimiento tanto institucional como individual de todas aquellas personas que han colaborado con nosotros, los coordinadores del libro, para hacerlo una realidad. Quisiera enmarcar los comentarios que he de hacer, que giran en torno a la importancia de esta serie de publicaciones en unas citas al principio y al final de uno de nuestros más acuciosos historiadores contemporáneos, Fernando Pico. Se produjeron en el marco del 11º Congreso de la Asociación Iberoamericana de Academias de Historia, que se celebró en San Juan de Puerto Rico en abril de 2008. Era la primera vez que el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Academias de la Historia sesionaba en una de las islas caribeñas. Y Fernando tuvo a su cargo la lección magistral con que se abrió el Congreso. Y me parece oportuno citar, para iniciar, una de sus primeras valoraciones sobre la historia del Caribe, que dice como sigue: los historiadores que miran al Atlántico privilegian la macrohistoria, los procesos fundacionales, las guerras coloniales, las diplomacias ajenas, las reglas de juego impuestas. Los historiadores que prefieren contemplar el Caribe son partidarios del detalle y de la anécdota, resaltan lo particular y lo propio, aman las variantes criollas de las lenguas metropolitanas y las creaciones y sincretismos del patio, miran con más arrobo las formas musicales propias, los despliegues de fantasía, las laboriosidades individuales, el campesino, la artesana, los pescadores,
la huelga al ritmo de conga, la resistencia picaresca, el alarde individual, el retruécano irreverente. Prefieren pormenorizar las excepciones en vez de ponderar las reglas. Hacen la historia desde la gente y no desde las instituciones de gobierno, y encuentran en el paisaje anfractuoso el cómplice perfecto de sus transgresiones. Son historiadores de campanario, pero la campana que repican resuena a lo largo de la propia ínsula. La obra que presentamos hoy, que es el volumen cuarto de la historia de las Antillas, que bajo la dirección de Consuelo Naranjo Orobio ha venido publicándose desde el 2009, obviamente es un proyecto que, auspiciado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, marca un hito en la historiografía no solamente antillana, sino hispanoamericana. Por primera vez, la historia del mundo antillano cuenta con un corpus de obras dedicadas exclusivamente a historiar sus más de 5 siglos de historia. Las obras que componen esta colección nos brindan una visión de conjunto de las Antillas mayores y menores, que nos permiten ver los puntos de encuentro y las divergencias de la experiencia de los archipiélagos antillanos, donde el Caribe es escenario privilegiado. El tomo de Puerto Rico se une a los previamente publicados de Cuba, República Dominicana y de las Antillas no hispanas. Una vez se publique el quinto y último tomo, la historia comparada de las Antillas, los estudiosos del presente y del futuro podrán contar con la fuente más importante del acontecer de las islas caribeñas y su relación con las metrópolis que las gobernaron: España, Inglaterra, Francia, Holanda y, en el caso de Puerto Rico, a partir de 1898, los Estados Unidos. Los tomos de las antiguas colonias hispanas, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, tienen una estructura temática similar, lo que nos brinda la oportunidad de ver en forma horizontal lo que ocurre en cada una de ellas en un momento determinado. El que esto sea así facilita el análisis comparativo de los diferentes temas. Considero que esa es una de las características más relevantes de la serie y, por ende, una de sus mayores fortalezas. A través de la historia, vista en su conjunto, se destaca el rol unificador del Caribe en el desarrollo de los pueblos que integran el gran arco antillano. En sus páginas se refleja el rol del Caribe como frontera imperial, en donde en múltiples ocasiones, y muy particularmente en el siglo XVIII, las potencias europeas metropolitanas han de dirimir sus diferencias. Las guerras comienzan en Europa y terminan en el Caribe. Los 2 siglos más recientes, el XIX y XX, nos permiten ver grandes transformaciones en la historia antillana. En el siglo XIX, el surgimiento de Haití como la primera república al sur de los Estados Unidos de América y su estrecha relación con la República Dominicana, con quien convive o en múltiples ocasiones malvive, pues comparten el territorio de la antigua española, nos permite ver uno de los aspectos más relevantes de dichas centurias. En el tomo dedicado a las historias de las Antillas no hispanas, podemos ver los elementos claves que marcaron el proceso de descolonización a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. El tratamiento de los poderes colonizadores, Inglaterra, Francia y Holanda,
el tratamiento que le dieron a sus antiguas colonias es por demás diverso. Ese tomo, dedicado a las Antillas no hispanas, nos permite tener en apretada síntesis las diversas soluciones que las metrópolis europeas dieron al problema. Otro aspecto positivo de esta colección es que cada tomo es una obra de conjunto en la que han intervenido un grupo de estudiosos, conocedores de los temas que les ha correspondido tratar. A mi juicio, el lector advertirá en cada uno de los tomos una variedad de enfoques y perspectivas que enriquecen el contenido. La serie, sin lugar a dudas, supera, por lo tanto, las historias colectivas de Eric Williams y Juan Bosch, muy conocidas. Solo me resta reconocer y felicitar a Consuelo Naranjo Orobio y a sus colaboradores por su paciencia al tener que bregar con una multiplicidad heterogénea de autores. De igual modo, es de rigor reconocer cómo han logrado darle a las obras un sentido de unidad que es uno de los mayores logros de esta colección. Y me gustaría terminar como comencé, con una cita de las palabras pronunciadas por Fernando Picó en aquella lección inicial del Congreso Iberoamericano de Academias de Historia. Y dice, y cito: ¿qué hace el historiador con este Caribe diverso y fragmentado? Muchas cosas, pero sobre todo desestabilizar los relatos recibidos, usualmente urdidos en el Atlántico Norte, porque estos relatos privilegian las fuerzas hegemónicas exteriores y no reconocen con suficiente claridad las resistencias, las renuencias, las apropiaciones y los acomodos que marcan la dinámica caribeña. Londres, París, Madrid, Washington podrán legislar, firmar tratados y nombrar funcionarios coloniales, pero como esas leyes, tratados y nombramientos se reciben en las islas, ¿qué pasa una vez cruzan el ancho océano? Ahí hay siempre otra narración por instituir. Esas historias del Caribe que solo mencionan reyes y primeros ministros y acaso algún gobernador de turno o tratado diplomático, están hechas para explicar las acciones de las potencias, pero no las reacciones de los insulares. No hubiera habido revolución en Haití, ni cimarronaje en Jamaica, ni mambises en Cuba, ni negras libres vendiendo pescado y fritangas en Punta Pitre, Puerto España o Castilla, si hubieran dado abasto los reglamentos, las determinaciones y las ponderaciones de los leguleyos metropolitanos. Porque el Caribe, por más que se ha querido subordinar a unas reglas, a unas categorías, a unas racionalidades, ha siempre rehusado al ritmo de conga, al paso de contradanza, las graves razones atlánticas. Ese es el reto, esa es la fascinación de hacer las historias de las islas del mar océano desde su fachada caribeña. Muchas gracias. Después de estas pinceladas y este paseo que nos hemos dado por el Caribe antillano, o por las Antillas del Caribe, como queramos llamarlo, la verdad es que yo quiero aprovechar también esta ocasión, me parece justo, para la presentación de este libro, también para anunciarles
un par de noticias que creo que, sobre todo, que debemos también a los historiadores y a las personas que, como Consuelo y como todos ustedes, hacen la historia del Caribe y se lo créanme, lo que lo conozco de primera mano y en directo, es difícil. Es difícil porque las fuentes no son fáciles. Yo, por ejemplo, ahora que la tengo aquí en primera línea del fuego, recuerdo a una muchachita de Euskadi que andaba peleada buscando papeles en Cuba, y no era fácil. Y recuerdo a otros 2 o 3 discípulos de Consuelo, cuando yo no conocía todavía a Consuelo, y la verdad que hacer la historia del Caribe no es fácil. Lo mismo ocurre en la Dominicana, donde bueno, pues ahora tienen un excelente archivo y bueno, han hecho, el esfuerzo ha sido muy grande, pero no ha sido fácil. Sobre todo en un ambiente, en un territorio, en unas islas en las cuales se produce una tremenda movilidad social, que creo que esto es muy importante, movilidad social que no se corresponde con los registros de esa movilidad. Yo creo que esta es una de las características también de los trabajos de Consuelo, es decir, cómo las personas van pasando de unas islas a las otras, y además esto es una constante histórica, es decir, ya no solo por ciñarnos a la última etapa, pues a la etapa de Mariana Rajal, pero es que yo creo que Atuey lideró una revolución en el oriente cubano viniendo de las islas españolas, y lo mismo ocurre en el siglo XX con Pablo de la Torriente, que se desplaza desde Puerto Rico hasta Cuba, o lo mismo ocurre en sentido contrario con Israel Castellano. Es decir, el dinamismo social me parece que es muy importante en este territorio. Pero claro, uno de los problemas que ustedes tienen para hacer la historia es esto. Bueno, uno de los, desde luego creo que uno de los grandes archivos del Caribe es el Archivo Nacional de Cuba, y la verdad que nos ha costado mucho, pero sí puedo anunciarles que por primera vez vamos a poder contar y poner en red determinadas fuentes, sobre todo relativas a los movimientos migratorios. Es decir, los registros aduaneros del país, que desde el siglo XIX por fin vamos a poder contar con ellos. La verdad que no ha sido nada fácil. En segundo lugar, queremos también esto que de alguna manera ha propiciado Consuelo, queremos también potenciarlo en los archivos, es decir, poner a debate también nuestro trabajo, pero compartirlo con ustedes, con los clientes, con los usuarios de los archivos, y si lo vamos a frecuentar, vamos a empezar la iniciativa seguramente en Sevilla, y como no puede ser de otra manera, desde luego el tema que a ustedes les ocupa, y esto unido también a una transformación radical que vamos a hacer del portal de archivos españoles, dotándolo de unas herramientas que en este momento no quiero en fin, estamos ultimando. En todo esto del diccionario de la Academia de la Historia puede ser una bobería comparado con lo que estamos haciendo. En fin, la interrelación entre unos registros y unas informaciones de unos archivos con otros, en fin, hay varios colegas que lo conocen, y sí me gustaría comprometer que en el mes de septiembre poderlo presentar sobre todo a los historiadores, porque al fin y al cabo lo que se trata de esta herramienta es ponerlo al servicio social, pero además a la comunidad internacional, porque además somos conscientes de que nosotros tenemos las fuentes, tenemos un pedacito de la historia que compartimos, no de la historia de ellos, sino de nuestra historia que la compartimos con ellos, o de la historia de ellos que ellos comparten con nosotros. Algunos lo tenemos más fácil porque compartimos la historia hasta en casa, ¿no? Entonces eso es una ventaja. La verdad que creo que de verdad que hay que felicitarse por esta iniciativa. No es fácil, hay que tener un pelín de locura para embarcarse en esta magna empresa. Creo que además se dijo en una presentación de una de las obras anteriores que se coge la mano y obliga necesariamente a tomar como referencia esta obra y no solo seguir repitiendo lo que determinada historiografía amparada en historiografía francesa concretamente decía sobre el Caribe, y creo que es una magnífica esfuerzo y una magnífica noticia para la comunidad de historiadores el contar con este trabajo.
En fin, nosotros lo que sí les puedo asegurar es que vamos a intentar dar visibilidad a los fondos americanos, entre otras cosas porque no nos queda más remedio, sobre todo a los fondos de esta casa. El proyecto es intercambiar esos registros que tenemos concretamente de Cuba por otros fondos que tenemos en los fondos de ultramar, tanto de Sevilla como de Histórico Nacional, con los países, y bueno, es algo que tenemos muy avanzado y que tenemos muy claro. Hemos hecho un pequeño experimento y bueno, la verdad que ha sido todo un éxito en el tema de los movimientos de las personas. Hemos sido capaces hasta de descubrir el momento en el que un personaje como Bacardí se va a Cuba, pero además hemos podido descubrir cómo los hermanos que previamente habían ido antes que él, quién era su padre, quién era su madre, bueno, todo, parte de esa historia que desde luego era conocida, en parte, pero no la parte importante tampoco era conocida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues un poco seguir este esfuerzo que han hecho mis compañeros, que es colgarlo en la red, poner estos registros y sobre todo darles unas nuevas herramientas para poder trabajar. Yo estoy seguro que, sobre todo los amigos que viven en Puerto Rico, van a estar muy contentos, pero no solo los que viven en Puerto Rico, sino también los que no tienen la suerte, o los que, y en esto me sigo sintiendo muy provinciano, pero mucho, mucho. Es decir, esto de Madrid es un sitio que siempre requiere esfuerzo y trabajar desde casa, o desde la casa de uno en zapatillas, siempre es más fácil, y yo creo que esa también es nuestra obligación y nuestro reto en este momento. Por eso, de verdad, creo que hay que valorar esta obra y las que me han antecedido, y sobre todo la que nos espera, espero que sea, porque no solo abre nuevos horizontes, sino también navega por campos nuevos. Yo me ha sorprendido mucho todo el trabajo, le decía a Consuelo, sobre la cultura, el folclore, etcétera, etcétera. Creo que es una aportación magnífica. Y de verdad, creo que nos tenemos que felicitar todos y sentir muy satisfechos por esta empresa, felicitarnos por esta locura de Consuelo, esta bendita locura que espero concluya igual que ha concluido la presentación del resto de tomos que hasta ahora hemos tenido la suerte de conocer. Muchas gracias.